No te preocupes si te trabaste en Deuteronomio, eso yo también me trabo muchas veces. Ahora, prepárate cuando llegue la lectura que tiene la palabra Nabucodonosor. Ahí sí te vas a trabar. Yo siempre que llega esa lectura digo, menos mal que a mí no me toca, que le toca al lector y a la lectora, porque lo tendría que ir diciendo así, Nabucodonosor. Yo este fin de semana he preparado más que nada una reflexión sobre Cuaresma en general. No me adentré mucho en las lecturas, aunque sí son puntos de referencia muy importantes, porque las lecturas nunca pueden dejarse fuera. Pero simplemente es por arriba, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo estos textos en la Cuaresma? Entonces, quiero más que nada hacer una reflexión sobre lo que es la Cuaresma. Quiero comenzar rezando hoy el miércoles de ceniza, que fue el comienzo de la Cuaresma, y la oración de ese día en esa página que tienen los jesuitas en España, de reflexiones diarias con una de las lecturas del día. Tenía esta oración y decía que mi Cuaresma, Señor, era el deseo de vaciarme un poco para llenarme de ti estos 40 días. Que mis pasos sean tras tus huellas, que mi silencio acoja tu palabra, que mi oración sea una búsqueda de tu voluntad. Yo cuando lo oí temprano el miércoles dije, qué súplica tan hermosa para comenzar la Cuaresma. Vaciarme de mí mismo, de mi ego, para que tú, Señor, me llenes. Caminar mirándote a ti, Jesús, que siempre vas delante. Buscar mi interior, Señor, en que en medio de tantas guerras y tanto sufrimiento y tantas pandemias propias y comunitarias, en medio de tanto, Señor, busque tu silencio y cultive el silencio para escucharte a ti, que siempre nos estás susurrando en el camino. Es una oración, creo que muy hermosa, que habla de anhelos, de entrar más profundamente en el corazón de Dios nuestro Padre, para poder ser y poder hacer lo que hace Jesús. La Cuaresma es un tiempo de grandes exigencias. Es mucho más que quitarme de comer algo que me gusta o de hacer algo que me gusta, es muchísimo más que eso. Eso no es ni la superficie de la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo, como dije, de grandes exigencias. Es un tiempo, primero que nada, para revisar la vida, mirar atrás un poco, evaluar el camino que hemos caminado, ver qué es lo que todavía a ti y a mí nos falta por crecer, aquello que Jesús llama conversión. Es un tiempo para reconocer también que Dios camina con nosotros y ha ido dejando huellas en el camino de nuestras vidas. Es un tiempo que exige nadar agua adentro, aguas profundas, entrar en la memoria, entrar en el corazón, en lo afectivo, entrar también en nuestros patrones de pensamiento y hacer lo que dice una de las cosas el miércoles de ceniza que a mí me encanta. Cierra la puerta y quédate a solas con Dios tu Padre, que lo ve todo en el secreto. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta para poder salir después hacia afuera. Porque no es un cerrar la puerta egoísta, egocéntrico, es un cerrar la puerta para quedarse uno solo con Dios y escuchar a Dios y permitir que Dios por dentro nos hable, nos rete, nos regañe, nos acaricie y nos ame. Ese cerrar la puerta de la Cuaresma es muy bueno. Pero también hay que recordar que la Cuaresma, gente, no es una meta, no es un fin, es un camino, es una forma de andar para llegar finalmente a la cruz. Y por eso a la entrada del templo afuera se ha colocado una cruz hermosa, sencilla, coronas de espinas, el desierto, las rocas alrededor. La cruz que miramos siempre es el símbolo más fuerte que hay de nuestra pobreza, porque es nuestra muerte.
Y el momento de mayor muerte de Jesús, el mayor momento de pobreza en la vida de Jesús, su muerte, es un momento de abandono, de sentirnos a veces incluso abandonados por Dios, sentirnos abandonados por la familia, sentirnos abandonados a veces por amigos. Es un momento de humillación, un momento de burla. La cruz es un gran momento de burla y de desnudez. Pero la cruz tampoco es una meta final. La cruz es lo último del camino cuaresmal para llegar a la última y auténtica meta, que es la resurrección. Es la experiencia de morir con Cristo, morir a uno mismo, es la experiencia de sentirnos profundamente tentados con las mismas tentaciones que acabamos de escuchar de Jesús, que no solamente fue una vez. Recuérdense la última frase del Evangelio de hoy, lo dice todo, y el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Volver a salir al encuentro de Jesús y hacerle la misma propuesta que nos hace a nosotros. Deja a Dios, cambia a Dios por un poquito de plata y oro, poder y fama, que al final del día la polilla se come y el óxido corroe, como dice el propio Jesús. Deja a Dios y entrégate a esto que yo te propongo, que es simplemente un camino rápido, un camino cómodo, un camino sin sufrimiento, un camino sin retos. Pero me tienes que vender el alma, me tienes que entregar lo mejor de ti para adquirir algo que el tiempo lo va a ir acabando y lo va corroyendo. Hablamos de pasión durante la Cuaresma muchísimo, y por eso la cruz ocupa un lugar aún más visible que antes. Y pasión es una palabra hermosa, significa sufrir. Pasión significa salirse de uno mismo, buscar aquello que te llama la atención. Yo leí una frase muy bonita esta semana que decía que la palabra en su raíz conlleva la idea de que algo o alguien, una fuerza externa, me ala hacia afuera, me apasiona, hace que salga de mí mismo, pero también la palabra en su raíz incluye que eso que me atrae y que hace que yo me salga de mí mismo, también tiene la posibilidad de que me haga sufrir. Por lo tanto, me hizo la pregunta, y te hago a ti la pregunta, al comienzo de esta Cuaresma, hoy en tu vida, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos y vemos y que escuchamos en este momento en nuestras historias, en el mundo, que hace que tú y yo salgamos de nosotros mismos, de alguna forma nos desinstalastemos de nuestros propios egos y yo diga, yo quiero aquello, yo busco aquello? ¿Qué es eso hoy en tu vida? A Jesús lo apasionó el sufrimiento de su pueblo y de gente que se encontraba en el camino, de todo tipo de gente. Jesús nunca discriminó. A Jesús lo apasionaba el amor del Padre, a Jesús lo atraía enormemente el Dios que iba descubriendo en el camino, el reino de Dios, y lo vivió con una fidelidad extraordinaria. Por eso su vida comienza marcada por las tentaciones a no ser fiel, a dejar a Dios su Padre a un lado y a entregarse a algo y a alguien que le ofrecía el mundo entero, pero sabía Jesús intuitivamente que aquello no era el camino de Dios. Jesús en ningún momento se acostumbró a lo fácil, a lo cómodo, a lo rápido, sino que siempre optaba por lo más retador, lo más sencillo, lo más difícil, aquello que lo iba a hacer sudar hasta sangre, pero era realmente lo que valía la pena. Jesús nos enseña a vivir a nosotros apasionadamente, saliéndonos de nosotros mismos para ir detrás de aquello que nos llena, que nos invita y que nos reta. El llamado de Dios en la primera lectura es muy fuerte también, en el Deuteronomio. Ya desde el principio Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de que tu padre y tu madre fueron también inmigrantes y fueron exiliados y salieron de la tierra de Canaán porque tenían hambre,
y fueron a Egipto buscando trigo. Por lo tanto, cuando ahora que estás bien te coloques delante de Dios en el templo, sacude delante de Dios una buena racimo de espigas de trigo y le dices a Dios: gracias porque estoy bien, pero no te olvides de tu historia. No te olvides de los que vinieron ahora, de los que van detrás de ti buscando el mismo pan que tus padres salieron buscando también. Por lo tanto, ten pasión por aquello que escuchas, ten pasión por aquellos que ves. El llamado de Dios es siempre a recordar. Por eso la Cuaresma nos invita a mirar atrás. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué nos hemos equivocado? Y recordar y ver que aunque nos hemos equivocado muchas veces en el camino, están las huellas de Dios. Siempre están las huellas de Dios. Para poder ser hombres y mujeres apasionados por aquello que vemos y escuchamos hoy y que nos ala hacia afuera, que es lo mismo que apasionó a Jesús de Nazaret y por lo mismo que Jesús de Nazaret se desinstaló tantas veces de sí mismo, para poder vivir esta forma de vida, tenemos que hacer lo que dijimos al principio. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que Dios habite en nosotros. Estaba leyendo esta semana también ese librito que me regalaron del discernimiento según el Espíritu, Santa Teresa de Jesús, y decía que uno de los grandes temas en su vida es que Dios habite en nosotros, que Dios haga una morada en nosotros, un espacio en nosotros. Pero para poder hacer eso hay que salirse de nuestros egos y permitir que Dios llegue. Lo segundo que hay que hacer para ser hombres y mujeres apasionados por aquello por lo que Jesús es apasionado es caminar incansablemente, aunque estemos cansados, detrás de sus huellas, detrás del Maestro, mirando al Maestro, escuchando al Maestro. No hay tiempo para sentarse en el camino. Tercero, para ser hombres y mujeres apasionados por lo que Jesús es apasionado, tenemos que ser hombres y mujeres que cultivan y buscan el silencio. Jesús de Nazaret muchas veces, y lo dicen los textos tan hermosos, en la madrugada se levantaba y solo se iba a un lugar solitario, buscando, escuchando, ¿dónde está Dios en mí? ¿Qué me pide mi Padre? Y cuarto, tenemos que ser hombres y mujeres que en ese silencio conversen con Dios. Hablemos con Dios honestamente, abiertamente, sin escondernos, sin pretensiones, sin máscaras. Y en ese silencio decirle al Señor que lo amamos, que lo buscamos, que lo deseamos, pero en ese silencio también tenemos que dejar que Dios nos hable, para que finalmente podamos vivir, como decía Francisco de Asís, en perfecta caridad, unidos al misterio de Cristo. Vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros antojos, de nuestros egos, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas, y dejar que Dios nos vaya llenando de algo nuevo. Caminar tras sus huellas, buscar el silencio y conversar con Dios. Buen comienzo de Cuaresma. Esto es mucho más que dejar de comer chocolate, pan o no ver la novela hecha en Turquía. Esto es mucho más que esto. Esto es un trabajo exigente. Esto es un trabajo de grandes cambios. Lo bonito de este tiempo es que, aunque es un trabajo personal, y hay una diferencia entre decir personal e individual, es personal pero no es individual, lo hacemos juntos. Es un caminar colectivo de todas nuestras parroquias, de toda la Iglesia. Caminemos juntos en esta Cuaresma, sin criticarnos, sin condenarnos, sin empujones, simplemente juntos. Caminar hasta la cruz, el lugar de la desnudez, de la pobreza, de la burla, y caminemos juntos entonces, finalmente, a la vida que no se termina, al día que no vuelve a oscurecer. Hagámoslo personalmente, pero hagámoslo también juntos.
caminar hacia la vida nueva que Cristo Jesús nos regala siempre.